Nos encontramos en ICN Televisión y hoy vamos a estar hablando con uno de los grandes escritores del Uruguay, Ruperto Long, que tiene también una proyección internacional, ha editado libros en España, pero eso nos va a contar él en unos segundos. Y como les decía, nos encontramos con Ruperto Long, ingeniero, político, escritor. Hoy vamos a tratar con él la parte de escritor. Pero también le quiero felicitar porque mañana es su cumpleaños. Ah, pero eso sí que es una sorpresa. Es el primero que me felicita. Lo felicito por adelantado. Absolutamente, adelantado, pero el primero. Como no sé si mañana lo veo, entonces los felicito desde hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, usted, yo le decía, ingeniero, político, escritor, ¿cuál es la faceta que a usted más le gusta o la que usted se siente más identificado? Yo diría que las tres arranqué al mismo tiempo y cuando tenía 18 años, ¿no? Es decir, tanto la vocación por escribir como en ese momento ingresé a la Facultad de Ingeniería y en ese momento tuve el honor de hacerme cargo de la página de un semanario, más bien político de Uruguay, que se llamaba Opinión Nacionalista en aquella época, liderado por una gran figura de la política del Uruguay, Wilson Ferreira Aldunate, y yo quedé a cargo de la página universitaria. Entonces ahí escribía mis crónicas con un orgullo enorme, ¿no? Tenía 18 años y por supuesto era todo ad honorem como corresponde para todos esos casos. Entonces siempre coexistí con las tres cosas. Pero en honor a la verdad, hace unos 15 años más o menos, quizá un poco más, 18, un día dije, no, yo quiero dedicarme muy de lleno al tema de la literatura, lo siento, quiero escribir obras ya de otro aliento, y ahí empezamos a escribir unas cuantas obras, básicamente novelas, también hay dos que son una especie de biografías noveladas, y bueno, y ese ha sido el recorrido que hemos hecho hasta ahora en este tiempo, ¿no? Usted tiene, yo estuve revisando y viendo todo su largo prontuario de libros, y vi los últimos 4 que me llamaron la atención. Le explico. La niña que mira a los trenes partir del 2016, eran 3 niños perdidos en la niebla del 2020, el ataque final del 2023 y el primer disparo del que vamos a hablar, que es del 2025, pero me llamó la atención que usted incursionó en temas de, vamos a ponerle oscuros, o temas que son difíciles tanto del mundo y del país. ¿Por qué incursionar en eso? Generalmente esos temas son, al final del día, los más relevantes, ¿no? Es decir, los que más definen lo que pasó y sobre todo lo que está pasando y lo que va a pasar, ¿no? Tanto a nivel de nuestro país como a nivel del mundo, ¿no? De modo que son temas que a uno le llegan mucho. Es verdad, a veces todos, queremos ver cosas más livianas, más, pero también estos temas son relevantes y son seguidos por muchos autores, por muchos lectores, perdón. La prueba está que lo que hoy día se llama novela histórica o novela basada en hechos reales, ha crecido enormemente y es un género que tiene una enorme proyección en todo el mundo. O sea, la gente busca, yo creo que la gente cuando ve que esa novela está basada en hechos reales, ve incluso el cartelito, basada en hechos reales, ya le presta una atención especial. Y eso vale lo mismo para un libro que para cuando uno va a ver una película en una plataforma, ¿no? ¿Verdad? Ya le presta más atención. ¿Por qué? Porque sabe que eso lo vivió gente, seres humanos reales, de carne y hueso, que podían haber sido sus familiares. Y en estos casos, la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que es el que motiva 2 libros, y el Holocausto, que es una tragedia inconmensurable, fueron cosas que golpearon, yo diría, casi a todo el mundo, hasta países lejanos como el Uruguay. Tuvimos una batalla aquí en el mismo Río de la Plata, tuvimos a Joseph Mengele viniendo a radicarse a Uruguay, casándose
muy cerca de donde yo nací, en Colonia Suiza. Es decir, o sea, todos los países vivimos esos hechos, tuvimos muchos voluntarios que fueron a pelear a la Segunda Guerra, de jóvenes uruguayos que fueron para allá y de muchos otros. Entonces la gente lo ve eso como algo muy cercano, ¿no? Eso me pudo haber pasado a mí, le pudo haber pasado a mi hijo, ¿no? La niña que miraba los trenes partir. Es verdad, tiene una proyección internacional enorme, está en todos los países, publicada en todos los países de habla hispana, pero también traducida a unos cuantos idiomas. ¿Y por qué? Porque la gente siente que eso pudo haber sido, esa niña pudo haber sido mi hija, ¿no? No lo fue, pero pudo haberlo sido, y la gente se emociona, le llega mucho, y también, de alguna forma, les entiende mejor esa realidad. Entonces, yo creo sí que el poder de esa novela basada en hechos reales, que no quiere decir, es como Truman Capote decía, una novela de no ficción, ¿no? Es una boutade, ¿no? Una novela es esencialmente de ficción, ¿no? Pero tiene raíces muy sólidas en la realidad. Ese diría que, como tú muy bien lo has dicho, Adriana, es un poco el común denominador de estas 4 últimas novelas mías. Claro. Las últimas 2 son El ataque final y El primer disparo. Sí. Los 2 hablan de momentos oscuros del Uruguay. ¿Ah? Y podríamos decir que el ataque, el primer disparo, si estuviéramos en el cine, sería una precuela. Una precuela de El ataque final. Sí, sin duda, es correctísimo, porque nosotros hablamos mucho de lo que nos pasó en el tramo de la dictadura, de todos los que la sufrimos, ni qué hablar, pero en general el Uruguay quedó muy impregnado de eso, pero también de los hechos previos que de alguna forma contribuyeron a desencadenar esa dictadura. Y el tramo anterior, todavía en democracia, o sea, no estábamos en dictadura, estábamos en democracia, pero es la incorporación de la violencia a la vida política, la vida pública, ¿no? Algo que nosotros no conocíamos, porque país tranquilo es por lo menos no conocíamos de muchas generaciones atrás, del comienzo de siglo, quizás. Bueno, entonces, cuando empiezan a suceder esos hechos, cuando se produce el primer disparo, la sociedad se conmociona, y esa decisión de comenzar o no comenzar trae consecuencias hasta hoy día, directas, porque hubo víctimas como yo les llamo allí, víctimas invisibles, porque no son las que quedan en las grandes páginas de los libros, pero son tan víctimas como cualquier otra, ¿no? ¿Verdad? Y después consecuencias indirectas, porque el fenómeno de la dictadura claramente se alimentó de esa situación que se ve en la sociedad de tanta violencia, que favoreció, digamos, a los ambiciosos y a los que de siempre que hay en todos lados, y lo había sin ninguna duda en las Fuerzas Armadas, que aprovecharon esa circunstancia para hacerse del poder. El ataque final, yo tengo entendido, y usted me puede desmentir o no, usted lo vivió más de cerca. ¿Ah? Usted, el ataque final, estamos hablando del 75-78, no más la edad suya, pero lo vivió al 75-78. Pero el primer disparo, usted no lo vivió como el otro. ¿Cómo es escribir un libro donde uno lo vive o lo ve en carne viva y el otro lo escribe como de oyente, por ejemplo? Sí, en el caso del ataque final, no solo por una razón etaria, sino también porque yo a esa altura tenía mucha vinculación con lo que era la dirección del Partido Nacional. La principal figura estaba exiliada, pero luego había un triunvirato acá en el Uruguay, que era el que lideraba las acciones del partido acá, que es el que es víctima del atentado. Es decir, el envío de esa botella de vino envenenado es un hecho, en fin, medieval, ¿no? En el medio de la vida del Uruguay. Las víctimas o las potenciales víctimas eran esas figuras que yo conocía muy bien y con las cuales nos veíamos frecuentemente. Entonces yo todo eso lo viví muy, muy de cerca, reitero, no solo por el pasaje del tiempo, sino también porque tenía cercanía con ellos. En el caso del primer disparo, lo que sucede es que la primer mitad yo era un muchacho, un joven, un niño incluso,
y ya en la segunda mitad ya era adulto, ya un adulto joven, por supuesto, pero ya estaba, y ya de hecho con varios de los que aparecen en el libro ya tenía así un contacto directo. Incluso yo relato algunas anécdotas personales con algunas de las personas que estaban en esa época, pero es verdad, lo viví diferente, lo vivía más por lo que escuchaba, por lo que veían las noticias, pero con la mente de repente un niño o un muchacho, mejor dicho, de 13, 14, 15 años. Más adelante no, ya sobre el final, en los últimos años no, ya era un adulto y militaba en la actividad gremial, era dirigente de la FEU, estaba vinculado al Partido Nacional, entonces tenía una cantidad de insumos, ahí sí, mucho más de primera mano, ¿no? Claro. ¿Verdad? O sea que fue un poco una mezcla de las dos cosas, pero de todas maneras el hecho de haber vivido ese tiempo a uno le trae muchas cosas, ¿no? Le trae muchas vivencias de cómo el país va cambiando. Al principio nadie creía que el Uruguay podía transformarse en un país violento, un país más tranquilo que el Uruguay. Bueno, la frase "el primer disparo" está tomada del Che Guevara, cuando él viene a la conferencia que da origen a la Alianza para el Progreso, que se hace en Punta del Este. Vienen autoridades de todo el continente, y él viene en la cumbre de su éxito. Acababa de triunfar la Revolución Cubana, y todos no, pero muchos jóvenes querían ser como el Che Guevara, y él desembarca en Uruguay, tiene una relación bastante cercana, establece en esos días con el presidente de Uruguay, que era Eduardo Víctor Aedo, una figura muy singular y muy representativa de la época. Era un hijo natural de una lavandera del interior y era presidente de la República. Y no solo eso, era un hombre de la cultura, pintaba obras de arte, era un referente cultural. Entonces él queda sumamente impresionado. Y cuando finalmente, ya culminando su visita, lo invitan al Paraninfo de la universidad a dar una conferencia, en la cual vienen gente de otro lado. Viene Salvador Allende, por ejemplo. Allí está en el libro, en una foto. Era senador todavía, no era obviamente presidente, porque era una figura de referencia. Y ahí él dice, primero habla sobre Cuba y esto y que lo otro, la gente delira, aplaude, enorme entusiasmo y todo, hasta que llega al final. Y los últimos 15 minutos más o menos, él dice, bueno, la verdad yo conozco mucho América Latina, conozco el Uruguay, pocas personas deben conocer tanto América Latina como yo. Él había hecho aquellos viajes en motocicleta y todas aquellas cosas, y les puedo decir que no hay otro lugar como el Uruguay donde haya una democracia, donde se pueda hablar como yo hablo hoy acá, que puedo decir lo que quiero. Y entonces yo les digo, ustedes tienen algo que cuidar. No hagan acá lo que nosotros hicimos en Cuba. Claridad, silencio total en el auditorio. Obviamente la gente está esperando oír otra cosa. Claro. Y finalmente dice, le voy a decir algo que les va a llamar la atención, que lo diga un guerrillero. Dice, cuidado con hacer el primer disparo, porque cuando se hace el primer disparo nunca se sabe cuándo será el último. Y termina así. Él hace unas frases finales, sacramentales, la gente lo aplaude y se acaba. Y fue un impacto enorme, que tuvo ecos diversos. Es decir, hubo evidentemente la gente que era de los grupos guerrilleros que ya estaban naciendo, todavía no habían hecho ningún acto en el Uruguay, los Tupamaros o PR-33, otros los grupos que estaban en ese momento surgiendo, evidentemente no recogieron esa advertencia y ese consejo, ni más ni menos que del Che Guevara, que no era ningún pacifista, aclaremos, ¿no? Él en ese momento estaba al frente de todo el tema de las ejecuciones que se estaban haciendo en Cuba. Él mismo lo dijo, triunfó la revolución, pero no terminaron las balas, no terminaron los disparos. Todo eso dijo. Pero quizá otros sectores sí, porque los sectores políticos de izquierda, empezando por el Partido Comunista,
a lo largo de todo ese proceso estuvieron en contra de la lucha armada. O sea que quizá alguna huella dejaron, quizá alguna huella dejó su frase. El Partido Comunista del Uruguay, no de otros países, pero del Uruguay, estuvo en contra de la lucha armada durante todo ese proceso. Entonces, y algún otro partido de izquierda también. Entonces, ese fue un momento de quiebre de la historia. No obstante, siguen adelante, crean eso que se llama el coordinador, que fue el primer organismo de dirección que involucraba a varios grupos, y van a dar un golpe, que era el ataque al club de tiro suizo, un club de los inmigrantes suizos, que era en Nueva Helvecia, bien cerca de donde yo había nacido, de donde estaban todos mis parientes. Por lo tanto, ya de entrada, nomás en ese primer hecho, tuve toda una cantidad de referencias personales, porque nosotros íbamos a andar en bicicleta ahí a esa zona donde se había producido ese hecho. Entonces decía, no puede ser, aquí hay algo raro, no nos cierra con esa imagen de lo que era un poco el Uruguay de esa época, ¿no? Claro. Usted estaba comentando recién la frase que había dicho el Che Guevara y que algunos hicieron caso omiso y tomaron las armas. ¿Este libro es para explicar un poco por qué se dieron esas cosas? Y digamos, lo de explicar es un poco difícil. Cuando uno escribe una historia novelada en la cual está recogiendo mucho los sentimientos de las personas, lo que vivían cada uno, Claro. me incluyo, pero también otra gente que uno va recogiendo opiniones y todo, lo que uno hace es en realidad exponer cómo sucedieron los hechos de la forma más fidedigna posible, pero también teñidas de las emociones que estaban atrás, ¿no? Es decir, o sea, cuando uno habla de Pando, no habla de que robaron tanto en el banco tal y tal, sino habla de Burgueño, Carlos Burgueño, que ese día había nacido el hijo y había venido a reunirse con los amigos a contarle y recibe un balazo sin comerla ni beberla y le destruyen la vida a él, a la familia, a todos, ¿no? Porque eso continuó después, ¿no? Quien pierde una persona así queda con un agujero tan grande que no se repone. Y así sucesivamente, cada hecho que vamos encarando, ¿no? Uno habla del bowling, bueno, no es la descripción, sino entonces explicar, digamos, cómo fue eso, por qué razones podrían haber habido acá o allá, tal vez no sea la labor, quizá uno de pistas, ¿sí? Quizá uno de pistas. Yo acá también tomo la historia de varios tupamaros, desde el momento en el cual ellos empiezan a considerar la posibilidad de incorporarse, se incorporan, participan de acciones, se decepcionan y finalmente terminan renunciando, ¿no? a la lucha armada. Entonces también ahí doy pistas, doy claves. No pretende ser un ensayo, un análisis, sino más bien mostrar cómo fue esa época. ¿Para qué? Y bueno, en el fondo para que nunca más vuelva a suceder. Claro. El haber escrito el primer disparo, ¿le trajo algunos recuerdos que usted había dejado en el pasado? ¿O todo lo que usted escribió lo sintió como real? Un poco las dos cosas. Uno descubre cosas que creyó que las había perdido cuando empieza a recordar esas épocas, ¿no, verdad? Y se acuerda, pero mi padre me decía tal cosa, era justo lo que, incluso yo hago algunas pequeñas referencias, muy pocas, pero a cosas, a vivencias de ese tipo personal. Pero por otro lado también es verdad, cuando uno se mete a profundizar en esto, la cantidad de hechos que hay es enorme y es muchísimo mayor de la que uno recordaba, muchísimo mayor. Yo acá logro cubrir, digamos, de repente algunas 20 de las muertes derivadas de la acción de la guerrilla en el Uruguay, pero fueron 70, más o menos, de esos números. El impacto letal de los tupamaros y algún otro grupo más que hubo en ese periodo, si uno toma en cuenta la relación de la población y toma en cuenta el periodo en el que actuó y toma en cuenta las víctimas fatales, fue 5 veces
más fuerte que el de ETA en España. ¿Sí? Sí. Sí, es simplemente hacer los números, nada más que eso. O sea, fue un impacto en la sociedad muy fuerte, muy fuerte. Y yo no busco acá establecer culpabilidades ni nada. Digo, esto fue lo que pasó, las consecuencias que nos trajo, lógicamente fueron muy fuertes también. Claro. Entonces, bueno, pensemos en el futuro de otra forma, valoremos la democracia, valoremos la tolerancia, valoremos el diálogo, en fin, no hay otras. Muy buena frase para el final. Valoremos lo que tenemos. Valoremos lo que tenemos, efectivamente. Muchísimas gracias, Ruperto, y bueno, mañana feliz cumpleaños. Pero el primero en recordármelo, Adrián, así que muchas gracias. Por favor. Nos vemos en otro encuentro de ICN Televisión.